Gloria a Jesús. Asimismo, puestos en pie, quiero invitarle que vaya conmigo a Juan, capítulo 15. Comenzamos leyendo en el versículo 4. Juan, capítulo 15, versículo 4. Gloria a Jesús. Mantenga el mismo espíritu de adoración, de reverencia, para recibir la palabra de Dios, para adorarlo con nuestra actitud. Lindo es el Señor. Yo leo como acostumbro en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes, a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Leemos el 6 también. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes, versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias una vez más por tu presencia. Nos deleita, Señor, nos encanta sentir tu presencia, experimentarte, Dios. Saber que estás aquí, disfrutar estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra y quiero rogarte que nos hables, que quites cualquier insuficiencia de este instrumento y que tu palabra viva y eficaz transforme nuestros corazones y produzca mucho fruto, mucho resultado, mucha vida transformada para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, gracias. Le he querido titular al sermón de hoy: la vida floreciente y productiva. La vida floreciente y productiva. Creo que a todos nos encanta poder ver un jardín floreciente. A todos nos encanta ver los árboles, el pasto, todo verdecito, todo lindo. Una de las cosas que me encanta de donde vivimos es precisamente eso, que la gran parte del año nuestros vecindarios están verdecitos. Hay mucha vida, es decir, si usted ha tenido la oportunidad de viajar un poco y ha viajado a Arizona, ha viajado a Colorado, ha viajado a algunos otros lugares que son zonas más desérticas, tiene su belleza, pero no es igual. Por lo menos yo estoy acostumbrado a ver todo verde y floreciente y me gusta mucho más ver todo verde y floreciente. Cuando la sequía y las condiciones del clima no favorecen vida, hay diferentes formas de apreciar el paisaje y hay su belleza en todo eso, pero no hay nada como ver algo floreciente, algo lindo. Hoy ese es el título de mi sermón: la vida floreciente y fructífera. Y digo fructífera porque que algo luzca bien, que algo parezca tener vida, no necesariamente conduce a que ese algo es productivo. Y vemos en la palabra de Dios en algunas ocasiones en las que Jesús se encontró, por ejemplo, con un árbol que estaba muy frondoso, tenía muchas hojas, un follaje muy lindo, pero cuando fue a recibir fruto, no había fruto ninguno, y sabemos que el Señor maldijo ese árbol. Eso sucedió en Semana Santa, cuando Jesús viene entrando a Jerusalén. Es algo que revisamos a veces en Semana Santa. El Señor está buscando fruto, y lucir bien, tener buena apariencia, es bueno, especialmente si refleja
realmente que hay vida en el interior, pero el producto o la forma en la que podemos medir si hay vida en realidad es cuando hay fruto. El Señor está buscando fruto en cada uno de nosotros. Y el fruto es el resultado final. Es decir, cuando miramos a la vida cristiana y tratamos de interpretar la vida cristiana y hablamos de fruto, el fruto es el final. Cuando el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte y habló, por ejemplo, de la semilla y cómo la semilla cayó en diferentes terrenos, alguna creció, alguna no llegó a crecer. No quiero entrar en los detalles de esa parábola porque no es el tema hoy. Lo que sí sabemos es que al final, eso ilustra la vida cristiana, no se trata solamente de echar raíces y crecer. No se trata solamente de eso, se trata de dar fruto, dar producto, dar evidencia. Y cuando miramos a la palabra de Dios y entendemos lo que es fruto, entendemos que ese fruto puesto en acción, ese fruto se hace evidente cuando hay una transformación en nuestra vida. Y esa transformación se hace evidente a través de la obediencia. No quiero adelantarme, vamos a ver, ese es el último punto del sermón hoy. Pero eso es lo que el Señor está buscando. Es decir, el Señor no está buscando un crecimiento sin fruto. El Señor no está buscando que simplemente luzcas bien, sino que estés bien. Y eso se mide sola y únicamente cuando hay un producto, cuando hay un resultado, y ese resultado es el fruto. Y el fruto es una vida de obediencia, es transformación del carácter. El fruto es dar evidencia visible y tangible de que Cristo realmente vive en ti, de que tu vida ha sido realmente transformada, que la palabra de Dios ha germinado y ha producido un cambio de adentro hacia afuera y que todo el mundo puede ver y puede beneficiarse de ese cambio, de ese fruto, de ese resultado del cual vamos a hablar hoy. Vida floreciente y productiva. Yo creo que cada uno de nosotros tiene como meta de vida eso. Yo creo que nadie quiere ser un árbol seco y todo distorsionado, todo distrófico, sin ninguna hojita y sin nada que ofrecerle a nadie. Nadie quiere una vida así, ¿verdad que sí? Todos queremos una vida que luzca bien, todos queremos una vida real y una vida que al final beneficie a otros. Una vida transformada. Todos queremos que realmente Cristo viva en nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí, los creyentes, los cristianos, queremos que Cristo realmente viva en nosotros, que realmente seamos transformados y que podamos vivir la vida del Señor aquí y ahora. Ahora en Juan capítulo 15, para entrar en el texto de inmediato, en Juan capítulo 15, el Señor Jesús estaba en el aposento alto. Esta es parte del discurso del aposento alto. Interesante que Juan nos presenta a Jesús como Dios. Juan nos habla de la deidad de Jesús como ningún otro de los escritores del Nuevo Testamento. Y la tercera parte del Evangelio de Juan lo dedica a lo que ocurrió en el aposento alto. Es por eso que el discurso del aposento alto es uno de los discursos más completos y más ricos del Señor Jesús. Y este discurso fue única y exclusivamente para los discípulos, para los 12, para los que estaban con él todo el tiempo. Esto nos habla de intimidad, esto nos habla de que era su equipo de trabajo, esto nos habla que eran sus amigos más cercanos y tiene mucho significado para cada uno de nosotros. Ahora, cuando vamos a Juan capítulo 15 y entendemos la importancia de este discurso del aposento alto, la intimidad que se disfrutó en aquella habitación, las vidas transformadas, las enseñanzas íntimas para los discípulos en aquel entonces, y entendemos lo que eso significa para nosotros y aplicamos las enseñanzas de este discurso del aposento alto a nosotros, vamos a poder disfrutar un nivel superior de intimidad con el Señor. Es decir, hubieron enseñanzas del Señor Jesús que fueron para todos, pero hubieron enseñanzas que fueron solo para los discípulos, solo para sus amigos, solo para su equipo, y esta es parte de esas enseñanzas. Y lo que el Señor Jesús les estaba diciendo aquí
en el contexto de la última cena, el Señor los estaba preparando. Y los estaba preparando para una vida fructífera en ausencia de Él. Y aquí está el meollo del asunto. Es decir, cuando tú y yo hablamos de la vida de los discípulos, quizás podamos decirnos en nuestra mente, oh claro, si ellos estuvieron con el Señor Jesús 3 años, oh claro que tuvieron que vivir una vida transformada si estuvieron con Él, lo tocaron, escucharon su voz, comieron con Él, recibieron sus enseñanzas directamente. Pero acá lo que el Señor Jesús les está enseñando es que Él estaba a punto de partir, estaba a punto de no estar con ellos más en la forma que había estado por los últimos 3 años. Y en ese contexto les dice estas palabras: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si usted nota, si a usted le gusta estudiar la palabra de Dios, si a usted le gusta subrayar, yo creo que usted puede subrayar la palabra permanezcan, porque la vemos en este solo versículo, la vemos 3 veces: permanezcas en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto, y ahí está lo otro, producir fruto. Si usted quiere subrayar eso, subráyelo, producir fruto, si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, puede subrayar también fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Cada uno de nosotros, cada creyente, tiene una experiencia inicial con el Señor. No hay forma de que alguien pueda ser auténticamente un cristiano, un verdadero creyente, sin experimentar, sin vivir, sin tener una relación real con Dios, sin que haya una transformación. En las palabras del Señor Jesús a Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo era un escriba. Conocía el Antiguo Testamento, lo que era la Biblia para aquel entonces. Conocía el Antiguo Testamento mejor que tú y yo. Lo conocía muy bien. Podía citar muchos lugares del Antiguo Testamento de memoria. Sin embargo, cuando él se encontró con el Señor Jesús, cuando él supo del Señor Jesús, como que le quedó claro, le fue evidente que él no conocía lo que era la salvación. De modo que a pesar de conocer tanto, se acercó al Señor Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y cuando pensamos en esto, nacer del agua y del Espíritu, estamos hablando del nuevo nacimiento. Estamos hablando del nacimiento espiritual. Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien experimenta al Señor por primera vez, es una experiencia muy rica. Muchas veces, y digo muchas veces porque no todos nacimos en el Evangelio. Si yo le fuera a contar, por ejemplo, de mi experiencia de salvación, quizás sea muy diferente a la suya, porque yo nací en un hogar cristiano. Llegó un momento en mi vida que tuve que arrepentirme de mis pecados, tuve que hacer una decisión consciente, mía, muy personal, no por herencia de mami, papi, ni de abuelo, ni de abuela, sino mía personal, de entregarle mi vida al Señor, de eventualmente bautizarme y rendir mi vida a Él. Pero si yo fuera un momento único, a una fecha y una hora específica, como algunos de ustedes quizás puedan referirse, cuando estaba en el carro en este momento, cuando escuché aquella predicación, o tal domingo que el pastor dijo esto, etcétera, 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 yo no tuve una experiencia así. Sin embargo, tuve que tener una relación única y personal. No pude llegar a ser un cristiano sin haber tenido un encuentro personal con Jesús. Si hay alguien entre nosotros que es hijo de cristianos y no ha tenido ese encuentro personal, permíteme decirte, es bueno que hayas venido a la iglesia por tantos años, es bueno que conozcas la Biblia, es bueno que alabes al Señor, es bueno que conozcas todas las canciones, pero más bueno que eso, más bueno que todo eso, es conocer personalmente a Jesús. Nada cambia eso, nada cambia eso. Ahora, cuando conocemos personalmente a Jesús, ocurre en nosotros lo que el apóstol Juan llamó el primer amor, cuando le habló a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Regañó a esta iglesia porque había dejado su primer amor. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido la experiencia de salvación, que hemos nacido de nuevo,
que hemos recibido el Espíritu Santo y que hemos recibido esa transformación genuina, auténtica, real, hemos tenido un encuentro real y personal con el Señor, podemos hablar del primer amor. Y qué hermoso es el primer amor. El primer amor se puede ver por una obediencia absoluta. El primer amor se puede ver porque no hay límites ni reservas con el Señor. Usted le entrega todo al Señor, todo su tiempo, todas sus emociones, toda su voluntad, su agenda, su dinero, todo es de Él. Y usted lo hace con pasión porque usted llegó a encontrarse, tuvo un encuentro personal con alguien que también lo dejó todo, con el Señor Jesús. Y cuando usted se da cuenta que usted no merecía nada y que Él, aunque usted no merecía nada, Él lo dejó todo para alcanzarlo a usted, y usted se encuentra con Él y usted se da cuenta de su necesidad absoluta de salvación, se da cuenta que usted no puede cambiar, que usted no puede salvarse a sí mismo, y termina corriendo a los pies del Señor Jesús. Entonces Él lo recibe con los brazos abiertos y hay un encuentro real, hay un encuentro personal, hay un encuentro transformador. Ese es el primer amor, ese es el nacer de nuevo, y es una etapa hermosa. Ahora, lo que el Señor nos llama a hacer es que vivamos esa etapa continuamente. ¿Saben qué pasa muchas veces en la vida de creyentes que han sido creyentes por muchos años? Lamentablemente no lucen como un árbol floreciente y productivo. Por muchas razones, algunas las vamos a ver hoy. Pueden haber tantas cosas que pueden ocurrir en la vida de un creyente para que ese primer amor se apague y ya no hacemos las cosas con la misma pasión. Ya entramos en una rutina y hacemos las cosas porque es lo que hacemos, pero no arde ese deseo. Yo imagino que los discípulos, en el entendimiento de Jesús, habían estado 3 años con el Señor Jesús, 3 años del primer amor, 3 años en los que Él estuvo con ellos todo el tiempo, y el Señor Jesús sabía que aunque sí Él iba a resucitar, iba a estar con ellos 40 días más, eventualmente Él no iba a estar con ellos y tenía que prepararlos mentalmente para esa etapa en la que Él no iba a estar con ellos en una forma física. Pero qué hermoso es que el Señor Jesús, con todo lo que hemos hablado, le dice a los discípulos que ellos permanezcan en Jesús. Quiere decir que aunque usted no lo ha conocido personalmente en una forma física, el encuentro que tú y yo hemos tenido con el Señor Jesús tiene que ser tan real que podamos en efecto permanecer en Él. Y en la forma que Él comienza este versículo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, como que nos da una directriz a algo que tenemos que hacer. Es decir, no va a ocurrir por inercia, no va a ocurrir por defecto. Hay algo que usted tiene que hacer, usted tiene que ser intencional, usted tiene que ser objetivo, usted tiene que hacer algo. No va a ocurrir automáticamente. No se trata, la vida cristiana no se trata de un botón, ¡prux!, y todo ocurrió milagrosamente y usted se convierte en el árbol más lindo del vecindario y el cristiano que más fruto da. No sucede así. Hay algo que tenemos que hacer, y lo bueno es que ese algo que tenemos que hacer lo podemos hacer. Y sabemos que lo podemos hacer porque el Señor no es injusto. El Señor no nos pediría o no nos demandaría mandamiento, no nos mandaría a hacer algo que no pudiéramos hacer. La palabra enseña que Él no pone yugo que no podamos llevar. La palabra enseña que Él no da un mandamiento que no podamos cumplir. Cuando aquí nos dice permaneced en mí, está hablando de una intencionalidad que usted tiene que tener. Usted tiene que hacer algo para permanecer en Él. Y entonces dice, y yo permaneceré en ustedes. Podemos verlo como algo condicional. Si usted quiere disfrutar la etapa de el primer amor de una forma constante, si usted quiere estar enamorado del Señor toda la vida y disfrutar ese primer amor constantemente, hay algo que tú tienes que hacer para permanecer en Él. No sucede automáticamente, no sucede por defecto. Si usted no hace algo, no va a suceder. Tenemos que buscarlo. Después de decir eso, Él dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid.
Producir fruto es lo que dice realmente si hay vida en uno. No es lo mucho que sepas, no es cómo te vistas, no es las canciones que te sepas de memoria, no es las apariencias que des, es el fruto, el producto, el resultado final. Y el fruto tiene que ser visible, el fruto tiene que ser algo que tiene que ser evidente para todo el mundo. Es decir, tú no puedes creer que tiene frutos y nadie a tu alrededor dice que tiene fruto. Si nadie a tu alrededor dice que tiene frutos, si no hay una forma medible que tú puedas decir, bueno, esto es lo que ha pasado en mi vida, esta ha sido la transformación, este es el cambio en mi carácter, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Si no hay una forma de uno referirse a eso claramente, pues entonces tú quizás pienses que tienes fruto, pero en realidad, en efecto, en esencia, es un pensamiento nomás, es una idea. Ese fruto no es visible, tangible, medible para todos los demás, no es evidente. Pues una rama no puede producir fruto sin la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El Señor está hablando una vez más de permanecer en Él. De permanecer en Él, y esa es la manera en la que podemos producir fruto. Es un llamado a permanecer en Él. Y esa es la única manera de producir fruto. Es decir, producir fruto en la vida cristiana no ocurre porque usted conoce mucho, no ocurre porque usted lleve muchos años en el Evangelio. Es por eso que hay tantos cristianos que llevan muchos años en el Evangelio y en lugar de producir fruto, se han convertido han adoptado actitudes y patrones de comportamiento que no honran a Dios, que no son evidencia de la presencia del Espíritu Santo, no son evidencia de una transformación, no son evidencia de una vida transformada. El Señor lo que está buscando al final es fruto, y la única forma de producir ese fruto es permanecer. Dígalo conmigo si no les es molestia: permanecer. Permanecer en Él. Permanecer en Jesús no es simplemente llamarse cristiano. Permanecer en Jesús es una relación. Es una relación personal. Sucede con frecuencia que alguien pasa por un problema en el matrimonio, que alguien pasa por una dificultad personal, sea salud, sea finanzas, sea una cuestión emocional, y entonces las personas buscan a Cristo. Pero en el momento que todo se arregla y que todo está bien, pues muchas personas dejan de buscar del Señor, no permanecen, y consecuentemente el fruto comienza a escasear. No hay forma de producir fruto, no hay forma de evidenciar una vida transformada si no estamos continuamente conectados a Él. Eso demanda continuidad de nuestra relación con Él. Yo creo que todos tenemos, los que no están casados, aún tienen relación con sus padres o con otras personas. Aquellos que estamos casados, pues estamos desarrollando una relación con nuestro cónyuge. Y esa relación hay que alimentarla. Es decir, el hecho de que usted esté casado no significa que de inmediato, o que porque simplemente esté casado y aparezca como casado en el registro social y su esposa esté en casa, no significa que usted esté disfrutando esa relación. Hay personas que están casadas y la otra persona está presente y mira, no hay relación ninguna. Si el documento dice que están casados, en efecto lo están, quien cocina, cocina, quien lava, lava, quien paga los biles, pero no hay una relación. Estar conectados, permanecer en Cristo es alimentar esa relación y alimentarla constantemente. Pueden haber personas en su familia, ocurre mucho con los hijos hoy,
Escuchen los padres, ocurre mucho con los hijos hoy. Los hijos están en su cuarto y ellos están conectados, pero están conectados a las redes, están conectados a YouTube, están conectados a los medios sociales, están bien conectados con todo el mundo menos con los padres. Eso es un ejemplo muy claro, muy vívido. Creo que toda familia que tiene hijos pequeños, de una forma u otra, es afectada por esto. Están en casa, pero a veces no hay relación. Y si usted lo deja así, créame que usted está creando un extraño. Y sí, está la relación sanguínea allí, pero tiene que haber una relación personal, tiene que haber interacción unos con otros. Lo mismo sucede con Jesús. Si ya somos hijos de Dios y tenemos a nuestro Padre, pero tenemos que prestarle atención a nuestro Padre, tenemos que prestarle atención al Señor Jesús, tenemos que tener una conexión, tenemos que hablar con Él a diario. Y más tarde vamos a ver algunas formas prácticas de cómo podemos hacer eso. Lo que Jesús nos dice en el versículo 4 nos habla de la importancia, o nos hace el llamado a permanecer en Él. Se repite 3 veces esta palabra, permanecer, y nos dice que es la única manera de llevar fruto. La única manera de dar evidencia es permanecer en Él, es continuar en esa relación, continuar en la relación. Ahora, como es tan importante, en el versículo 5 Él reitera y comienza el versículo 5 diciendo: ciertamente, todo lo que el Señor Jesús dice es cierto. No hay necesidad de decir esto. Cuando usted escucha al Señor decir ciertamente y repite lo mismo, mira, usted tiene que abrir los ojos y los oídos. Usted tiene que crecer orejas de elefante, así bien grande, para usted captar. Esto es muy importante. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Nadie puede crecer espiritualmente, nadie puede vivir una vida madura espiritualmente, nadie puede llevar fruto si no hay una relación. La relación tiene que estar allí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Usted puede también subrayar esa palabra, nada, nada. ¿Qué sucede en ocasiones? En ocasiones sucede que cristianos conocen la Biblia, conocen qué es lo que se hace en la iglesia, saben cómo vestir, saben cómo hablar, saben qué decir y qué no decir, saben dar la impresión, saben cómo luce un cristiano. Pero en realidad no hay una relación, y cuando no hay esa relación, pues el fruto va a escasear, el fruto no va a estar allí. La única fuente de ese fruto es el Señor. La única fuente de ese fruto es esa relación. Ahora, cuando vamos a fruto, y sé que todos los que conocen la palabra del Señor y piensan en fruto, enseguida nos vamos a Gálatas capítulo 5, si no me equivoco, cuando habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo a estos cristianos en la región de Galacia. Ahora, cuando pensamos en eso, pensemos en cómo eso se manifiesta, cómo eso se hace vida, cómo eso se hace práctico, cómo eso se hace visible, tangible en la vida de un cristiano. ¿Cuál es el resultado de la relación con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida? Amor. Amor. Una vida conectada, una vida en la que hay una relación constante con Dios a través del Espíritu Santo, es una vida que se va a reflejar en el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el amor de Dios ha sido derramado. No un poquito, no una gotita, así medida, esto te toca hoy. No, derramado. Se desborda. No es más lindo que ver un creyente desbordado de amor. ¿Saben que ese es el mensaje que el mundo necesita hoy?
El mundo está cansado de escuchar tanto. Hay tanta información allá afuera que los oídos están saturados y el corazón vacío. El mundo necesita ver producto, resultado, un amor que se desborda. Y cuando hay un amor que se desborda, mire, eso es rico para quien lo disfruta. Cuando usted está lleno de amor, no cabe el odio. No puede entrar el odio, no puede entrar. ¿Por qué? Porque su vasija está llena de amor. Ese es el producto, ese es el resultado. No hay nada más hermoso que ver una persona que desborda amor. ¿Y cuántos necesitamos nosotros como creyentes amarnos los unos a los otros? Tanto así que esa fue la respuesta del Señor Jesús cuando le dijeron cuál es el gran mandamiento. Y Él, por supuesto, respondió de acuerdo al Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Le dijo, y hay otro más: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que en Juan 17, cuando Él estaba hablando por nosotros, le decía a los discípulos que en que nos amemos los unos a los otros, que en eso el mundo iba a conocer que somos sus discípulos. Saben que cualquier persona puede rechazar cualquier mensaje teológico, cualquier creencia, pero esa misma persona puede ser muy receptiva al amor de Dios demostrado en una persona. Gozo, ¿qué tal el gozo? ¿Qué tal la alegría? Si es cierto que como creyentes pasamos por muchas tribulaciones, como hablamos la semana pasada. Mira, por encima de todas las tribulaciones que pasamos, hay gozo, hay alegría en la vida de alguien. Es como aquellas plantas que echan raíces muy profundas, aquellas plantas, por ejemplo, que las hay en lugares áridos. Y les cuesta tanto llegar al agua, pero llegan al agua. Y de ahí sale una flor hermosa. Así es aquellos que real y personal constante con el Señor. ¿Qué? Esos son los creyentes que usted los ve, usted los conoce. Oiga, y si usted conociera su historia, usted quedaría perplejo. Las personas allá afuera que conocen a esta gente, dicen, ¿cómo puede estar tan lleno de alegría? ¿Cómo puede sonreír tanto? ¿Cómo tiene esa alegría tan contagiable si está pasando por tanto? Lo que está pasando es que sí está pasando por mucho, pero hay una conexión permanente, permanece en Cristo. La palabra que se usa no solamente aquí, sino en todo el Nuevo Testamento para referirse a esta conexión que tenemos que tener con el Señor Jesús, la hace tan evidente que se refiere a estar en Él. Como que usted ocupa un lugar. Y eso es exactamente lo que la palabra enseña. La palabra enseña que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Si usted quiere imaginarlo de alguna forma física, imaginarlo en su mente, usted es una célula, usted es parte del cuerpo, usted está en Él. Tú y yo somos los pies, las manos de Cristo, somos su cuerpo. Y cuando hay vida, entonces se evidencia el producto de la vida a nivel celular, a nivel personal, en cada uno de nosotros. Amor, gozo o alegría. Los cristianos no tenemos que ser los de la cara larga. No tenemos que ser los que andamos juzgando a todo el mundo. Esos son los fariseos, esos no son los cristianos. El verdadero creyente, el verdadero cristiano que está consciente de todo lo que ha sido perdonado, no tiene dedos para apuntar a los demás. Porque sabe que tiene 3 dedos apuntándose él mismo y sabe lo culpable que él es. Y a pesar de lo culpable que es, ha recibido el amor y la gracia de Dios y por lo tanto no hay dedos para acusar a nadie. Solamente hay amor para dar, solamente hay alegría para compartir lo que hay en nosotros. Eso es la vida cristiana, ese es el producto. Amor, gozo, paz. ¿Qué tal esto de la paz? No voy a continuar con los demás, pero estos 3 son muy importantes. La paz no es solamente ausencia de guerra, sino paz en buena relación con Dios. No hay conflicto
entre Dios y tú. Y saben, cuando no hay conflicto entre Dios y tú, todo a tu alrededor puede desmoronarse. Puede haber mucho pleito, mucha ira, muchos problemas a tu alrededor, pero tu corazón está tranquilo porque no hay conflicto entre Dios y tú. Cuando tú has aceptado la voluntad de Dios, eso es importante. Cuando tú has aceptado la voluntad de Dios y tú no estás en conflicto con Él, tú has recibido todo lo que al Señor en su soberana gracia le ha permitido darte, lo bueno y lo que no parece tan bueno. Entonces, ahora tú estás en paz con Él. Y no hay nada mejor que estar en paz con Dios que andar con la paz de Dios, como dice el apóstol Pablo, su paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De modo que no solamente el Señor nos llama a permanecer en Él, sino que reitera la importancia de permanecer en Él y que es la única forma en la que podemos producir fruto. De eso le habló a los cristianos en Galacia, cuando le habló acerca del fruto del Espíritu Santo. Cuando le escribió a los cristianos en Filipenses capítulo 4, versículo 13, hay un texto que quizás muchos lo conocemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? ¿Dónde? ¿Cómo? En Cristo. Si no estás en Cristo, si no hay una relación, si no estás permaneciendo, si Cristo fue una experiencia que tuviste hace 15 años, pero no fue la experiencia que tuviste esta mañana, entonces quizás no estás en Él. Tienes que estar conectado. No puede ser una experiencia de 15 años. Tiene que ser la experiencia que tuviste el día de ayer, las que estás teniendo hoy y las que vas a tener el día de mañana. Entonces estás verdaderamente en Cristo. Y cuando estás en Cristo, entonces tú puedes decir lo mismo que decía el apóstol Pablo en esta ocasión. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Usted lea el contexto. Y lo que el contexto está diciendo es que él podía padecer de todo. Y a eso se está refiriendo cuando habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata solamente de las metas y de los logros y de la vida extraordinaria y de el próximo capítulo en tu vida y todo lo extraordinario y lo bueno, sino todo lo que no es tan bueno, que también tú lo puedes vivir, que también tú lo puedes sobrellevar. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. En Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8, dice, pero benditos son los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Tiene que haber un momento en que tú tienes que llegar a confiar, tienes que ejercitar tu confianza. Y cuando tú ejercitas tu confianza en el Señor, cuando las condiciones no son favorables y no te toca más remedio que confiar. Hay momentos en los que no podemos confiar en nada más. Solo nos queda confiar en el Señor. Pero Jeremías, por supuesto, esto es una profecía del pueblo de Israel. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. En otras palabras, no solamente que confían, están esperando nomás y es una cuestión emocional y de voluntad, sino que han hecho, es demostrado a través de sus acciones, han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en el agua. Sus hojas permanecen verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Qué le recuerda ese pasaje? Eso es Jeremías. ¿No le recuerda esto a David? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es la condición. Esa la recibimos sola y únicamente a través de Cristo Jesús. ¿Quién es el varón que nunca anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores? Tú y yo calificamos a través de Cristo. Si estamos en Cristo, esa condición de este salmo aplica para nosotros. Ahora, hay otra cosa que usted tiene que hacer. Si no, estoy citando el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y entonces vuelve a citar Jeremías 17. Será como árbol plantado. Esa es la promesa. La promesa tiene una condición. Una la recibimos en Cristo y la otra tú y yo tenemos que hacerla.
es hasta coherente con la misma promesa de Jeremías 17. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos quieren esa vida? Ahora, el Señor no solamente nos dijo y no solamente nos dio el mandamiento de perseverar en Él y nos dijo por qué, sino también nos habló de las consecuencias. El versículo 6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Cuando usted lee ese versículo y usted entiende en el contexto más amplio de toda la Biblia lo que significa eso, usted le daría temor de no llevar fruto. Porque cuando habla de no llevar fruto y habla de que cuando alguien no tiene fruto es cortado, se amontonan esas ramas, se echan en el fuego, está hablando del infierno. Está diciendo que el creyente, por sus frutos los conoceréis, como dice esta parte de la Biblia, ¿verdad que sí? Por sus frutos los conoceréis. Y el que no lleva fruto, pues entonces no es creyente. En las palabras de Santiago, el hermano de Juan, aquel que dice que tiene fe y no tiene obras, realmente no tiene fe. Su fe es muerta, su fe es sin producto, su fe no sirve, su fe es como nada. Es vanidad lo que tiene, dice que tiene fe, pero no tiene nada. Se cree que tiene fe, pero no tiene nada. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. No permanecer en Cristo, no tener esa relación continua, va a resultar en una vida sin fruto. Y una vida sin fruto es evidencia que no hay salvación, que no hay Dios. Qué triste sería que alguien pase por todas las etapas de la vida cristiana, que alguien parezca ser un creyente, que haya pasado su vida en la iglesia, que conozca el Salmo 1 y que conozca los evangelios y conozca las epístolas del Señor Jesús, que conozca las canciones de la iglesia, que cante como Marcos Witt y que levante las manos, pero que al final sea echado en el horno de fuego. ¿Cómo el Señor va a determinar eso? Por sus frutos, por sus frutos. El Señor no está impresionado con tu asistencia, el Señor no está impresionado con tu conocimiento, el Señor no está impresionado con tu alta moral, el Señor no está impresionado con nada de ti. Pero a Él le encanta cuando tú reconoces tu necesidad de Él y desarrollas una relación con Él, y en esa relación Él te transforma. Entonces Él te llama hijo y llegas a producir mucho, mucho. Me encanta que reiteradamente Él dice esto: mucho fruto, mucho, un poquito de fruto, no, mucho fruto. Quiere decir que cuando tú estás en Cristo, a pesar de ser quien seas, el Espíritu Santo va a producir en ti gloria para el Hijo. ¿Saben que esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es convencernos de pecado y producir gloria para el Hijo. Gloria tiene que ser algo visible, tiene que ser evidente. Gloria no es algo que se siente nomás, no es algo que se ve y que es indubitable. Eso es gloria. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y ha de glorificar al Hijo, eso significa que Él va a producir algo en nosotros que es indubitable, que es tangible, que todo el mundo va a ver, que todo el mundo va a ser testigo de lo que hay en ti. Mateo capítulo 7 versículo 19 dice: así que todo árbol que no produce buenos frutos es talado y arrojado al fuego. Lo mismo que había dicho en Juan 15:6. En 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, y este es un mandamiento para cada uno de nosotros. 2 Corintios 13:5, el apóstol le dice a estos cristianos en Corinto: examínense para saber si su fe es genuina. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De lo contrario, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, que hagas asistencia a los servicios del domingo, que cantes como Marcos Witt y demás,
no califica. Tenemos que examinarnos y tenemos que probarnos a nosotros mismos. Mire, es una tarea personal. Ni yo soy nadie para juzgar a nadie aquí. Es una tarea personal. Yo tengo que examinarme a mí y probarme a mí. La prueba del otro, déjesela a Dios, no es tarea suya. Usted pruébese a sí mismo para ver si su fe es genuina. Si nuestra vida realmente no refleja que estamos conectados a Cristo, entonces creemos que tenemos fe, pero en las palabras de Santiago, nuestra fe es vana, nuestra fe es muerta, no tenemos realmente fe. Ahora, pensando en esto, pensando en aquellos que no permanecen en Cristo, yo no sé cuántos miran esto. Yo por supuesto lo miro desde una perspectiva pastoral y tengo la oportunidad de verlos cara a cara cada domingo y de cierta manera pasar asistencia en mi mente. ¿Dónde está el hermano fulano y la hermana fulana? Y las caras, aunque quizás no me recuerde de su nombre, porque personalmente soy malo para los nombres, pero no para las caras. ¿Por qué es que hay tantas personas que no permanecen? ¿Por qué es que hay tantas personas que abandonan a Cristo? Algunas personas pueden decir, bueno, no es que yo abandone a Cristo, es que yo abandoné la iglesia. Bueno, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú puedes estar conectado a la cabeza, pero no ser parte del cuerpo? A ver, eso está extraño. Y bíblicamente no funciona. No hay tal cosa como una rama guindando en el aire y que dé fruto. I don't know about that. Tiene que estar conectado. ¿Cuáles son las razones primarias por las que algunas personas abandonan la fe? Tristemente, una de ellas es la hipocresía o escándalos dentro de la iglesia. Hipocresía o escándalos dentro de la iglesia. Esto nos lleva a todos nosotros a actuar de una forma madura y a contribuir a una solución. ¿Ve? Lo que es moda hoy por hoy es que si algo no me gusta, pues me voy y se acabó todo. Y el problema sigue, vaya donde vayas, el problema sigue porque sigue tratando con personas. Lo que la Biblia nos llama a hacer es a enfrentar los problemas que tenemos en la iglesia como lo que somos, la familia de Dios. Y yo no sé usted, pero si yo tengo un problema con mis hermanos de sangre, eso hay que solucionarlo. Eso no se puede quedar en el aire. Eso no se puede quedar en el aire. Cuando mi mamá, cuando éramos más niños y teníamos un problema así, y no nos queríamos hablar, mi mamá nos ponía los dos en una misma camisa, que estén juntos todo el tiempo. Hasta que no se perdonen, no, mira, hay que perdonarse, punto. A veces usaba otras medidas un poquito más fuertes que les cuento después. El meollo del asunto es este: cualquier problema que usted tenga con cualquier hermano en la iglesia, cualquier conflicto, eso es muy importante. Usted no puede ignorarlo y decir, mira, adiós, bye bye, irse para otro lugar, como si usted pudiera sanar. Y el problema puede sanar así, ignorándolo, desatendiéndolo. Yo sé que hoy por hoy es la solución que la iglesia le da. Hoy por hoy es una enfermedad a nivel global en el cuerpo de Cristo. Permítame decir que eso no es lo que honra a Cristo. Eso no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que tenemos que solucionarlo hasta el final. ¿Y qué dice cuando tenemos que solucionarlo? Mateo capítulo 18, si tu hermano pecare contra ti, confróntale. Es un mandamiento, estando tú y él solo. No se trata de deshonrarlo, no, confróntale. Si tu hermano, si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso habla de cómo tenemos que comunicarlo y demás. El fin es ganar a tu hermano. El fin es restablecer la relación.
Esto es algo muy serio, porque hay tanta gente que abandona la fe por hipocresía y escándalos dentro de la iglesia. Qué triste que lo que debe gobernar en la iglesia, el amor del Señor y la reconciliación. Qué triste que hoy el producto, el resultado, lo que es medible, tangible, es lo opuesto. Segundo, las dificultades personales o crisis de fe. Las dificultades personales, es decir, y me ha tocado a mí como pastor, yo hago un llamado a cada uno de nosotros. Si tú eres cristiano, quiero reiterar lo que hablamos la semana pasada. Si tú eres un creyente, la palabra te llama un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tú eres un ministro de Dios, aunque no tengas título de pastor, ni de profeta, ni ninguna de esas cosas. Usted es un ministro del Señor. Creemos en el sacerdocio de todo creyente. No hay los ministros y los demás son todos espectadores. No, usted es parte del cuerpo, usted es un ministro. Y esta tarea es una tarea de todos. Dificultades personales. Estamos en la iglesia y alguien pasa por un divorcio. Usted sabe lo difícil que es tú dar la cara a toda tu familia de la fe. ¿Y dónde está fulano? Nos divorciamos. Usted sabe lo difícil que es que esa persona regrese a la comunión con los creyentes cada domingo y que cada domingo tenga que repetir de nuevo y que se forme el chisme y se forme la murmuración y que todo el mundo se entere por qué se divorciaron y hay que dar a la persona defraudada. ¿Se da cuenta lo importante que es nuestra conducta, nuestras relaciones personales? Cada vez que alguien falta en la iglesia, cada vez que alguien comienza esa relación, ese amor, primer amor del que hablaba ahorita, y no termina, no permanece. A veces puede ser sí por conflictos en la iglesia, pero a veces no hay ningún conflicto. A veces es un problema. A veces es una enfermedad. A veces hay personas que tienen una enfermedad y son muy vulnerables y no quieren exponerse. Y si alguien pasa, por ejemplo, quiero decir la más conocida, cáncer, y cada vez que el hermano llega a la iglesia va a todo el mundo preguntarle del cáncer, esa persona no va a querer venir más a la iglesia. ¿Se da cuenta por qué es tan importante ser prudentes, ser sabios, estar llenos de amor, estar llenos de dominio propio, estar llenos de sabiduría? Es decir, si no contribuimos a que esas personas permanezcan en la iglesia, estamos contribuyendo a que esas personas abandonen la fe. Se desconecten totalmente, no solamente del cuerpo de Cristo, sino también de Cristo mismo. Y por último, falta de conexión o relevancia. Falta de conexión o relevancia. Es por eso que en nuestra iglesia los grupos son tan importantes. ¿Cómo podemos estar conectados? Sí, con la vid es nuestra relación personal con el Señor Jesús. Una relación auténtica, real, personal, transformadora con el Señor Jesús. Pero permítame decirle algo. ¿Cómo es que usted practica el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo es que usted practica amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? ¿Con qué? Con sus hermanos en la iglesia. Las conexiones que tenemos, los grupos pequeños, son extremadamente importantes en toda iglesia. Usted tiene necesidad de sentido de pertenencia. Usted tiene necesidad de no ser un número más, de no llegar a una reunión dominical, irse y nadie supo qué pasó con usted, nadie supo cómo está su vida, nadie oró por usted, nadie lo ayudó en nada. Usted no tuvo la oportunidad de demostrar sus dones. No, eso no es iglesia. Iglesia es conocer a personas por nombre, es perdonar a esas personas, es amar a esas personas, es ejercitar paciencia con esas personas, es ser el cuerpo de Cristo, animar a esas personas. Eso es ser parte de la iglesia y no puede vivirse uno desconectado de los demás. Nuestra relación con Cristo se hace evidente en nuestra relación los unos con los otros. No hay tal cosa como alguien que esté tan conectado con el Señor Jesús que no necesite conectarse con nadie. Mire, eso no existe en el cuerpo de Cristo. Tiene que ir a Grecia, no, a Turquía. Gracias. Como que el pastor me conoce bien.
ir a Menora, los monasterios de Menora. Hacían torres y se subían allá en lo último de una montaña para estar lo más solo posible, para estar más cerca del Señor. Qué equivocados están. Y el Señor bajó ahí arriba, de mucho más alto, se hizo hombre y como hombre llegó a donde había más pecado. Tanto así que le consideraban como glotón que andaba siempre con los pecadores. Eso es lo que hace falta. No aislarse, sino conectarse más. Conectarse más, eso es lo que hace falta. Ahora, ¿cómo permanecer en Cristo? Lo dice el versículo del 7 al 10. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Muchas personas terminan allí, pero no termina allí. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí el llamado es a la obediencia. ¿Y obediencia a qué? Obediencia a su palabra. ¿Usted quiere permanecer conectado? ¿Usted quiere estar conectado constantemente? Palabra y obediencia, palabra y obediencia, palabra y obediencia, palabra y obediencia. Eso es lo primero. Lo segundo es vivir en comunidad. Hechos 2:42. Usted no es mejor que Jesús, usted no es mejor que Pablo, usted no es mejor que los discípulos, usted no es mejor que la iglesia primitiva. Usted no puede crecer espiritualmente, usted no puede ser un cristiano lleno de fruto viviendo una vida aislada. Tiene que estar conectado. Y tercero, una oración constante. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Quizás esto debe ser parte de sus notas. ¿Cómo permanecer en Cristo? ¿Cómo hacerlo de una forma práctica? ¿Cuáles son cosas claras que tengo que hacer? Biblia y obediencia. No solamente Biblia y obediencia. Biblia y obediencia. Conexión unos con otros. Vida en comunidad, grupos. Ser parte de un equipo. Relacionarte con otros. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero más difícil es los resultados de no estar conectado. Más difícil es vivir el producto de no estar conectado. Eso es más difícil. Es como la enfermedad. Cuidarse, alimentarse bien, hacer ejercicio es difícil. Pero más difícil es el producto de no hacer ejercicio y de no alimentarse bien. Vivir en comunidad y oración constante. Oración constante. Ahí están tres. ¿Cómo mantenerse conectado con el Señor siempre? Ahí están las tres. Biblia y obediencia, conexión con otros y una vida de oración. Una vida de oración. El resultado de permanecer en Cristo es fruto, mucho fruto. Podemos ponernos de pie ya. Mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? La práctica del amor, gozo, paz. Gálatas 5, 22 y 23. Hemos tratado todo este tiempo de Juan capítulo 15, ¿verdad? En Juan capítulo 15, versículo 11, Jesús les dice: les he dicho todas estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. En otra ocasión, en el mismo contexto, le dice: estas cosas los he dicho para que en mí tengan paz, mi paz. Ahora, dígame usted si hay algo mejor que estar lleno de paz y lleno de gozo. Lleno de paz y lleno de gozo. No hay nada que se compare con eso. En otras palabras, el resultado de vivir una vida conectada, el resultado de permanecer en Cristo es bueno para ti. No solamente para los demás, es bueno para ti. Si quieres una fórmula para que todo lo que tú haces prospere, si quieres una fórmula para vivir como un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, tienes que estar conectado. Y consecuentemente vivirás una vida llena de paz y llena de gozo. Tu vida y mi vida no es como la del mundo. El mundo enseña que mientras más tú produzcas y mientras más ganes y mientras más pagues para que todo esté en orden, entonces vas a tener paz. Entonces todo va a estar bien.
Bueno, pruébelo. Y cuando termine de probarlo, se dará cuenta que eso no produce paz. Quizás produzca más preocupaciones, porque ahora tiene más que cuidar. Paz y gozo, alegría. Ese es el resultado de tener a Cristo, de permanecer en Él. Esa es la promesa. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes y este será el producto. Este será el producto. No hay nada que pueda detenerlo si usted es obediente a la palabra de Dios.